Bien, buenas noches nuevamente, señores participantes. A partir de este momento vamos a comenzar nuevamente a grabar la pantalla principal para seguir reforzando algunos aspectos básicos sobre las instalaciones eléctricas, reforzar el tema de los circuitos de iluminación y los circuitos de toma corriente. En la anterior clase estuvimos hablando sobre la instalación de un tablero eléctrico. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es un pequeño gráfico nuevamente sobre un circuito de iluminación. Y para ello nos vamos a apoyar en la siguiente pizarra para graficar con algunos componentes que considero que son importantes. Lo primero que necesitamos en un circuito de iluminación es un interruptor termomagnético. Recuerden que en toda instalación debe estar bien protegida sus instalaciones a través de interruptores termomagnéticos. Porque si no tenemos los termomagnéticos, puede suceder incendios. Ya, entonces, lo primero que vamos a utilizar en un circuito de iluminación o toma corriente debe ser un protector. Tenemos aquí lo que viene a ser un interruptor termomagnético. Si hablamos de un circuito de iluminación, estamos hablando básicamente que debe haber un interruptor y un foco. ¿Cómo se grafica? Entonces vamos a buscar en este caso nuestro principal aliado, va a ser un interruptor simple en esta ocasión. Y vamos a también necesitar lo que viene a ser un foco. Ya, entonces ya tenemos algunos componentes. Vamos a identificar un socket o portalámpara, como llamamos realmente. Vamos a utilizar este socket. Y cómo sería ya nuestra instalación eléctrica, ¿no? Entonces vamos a proceder a colocar ahí, es la base donde se conectan los fondos. Muy bien, ahora lo que corresponde es simplemente que alimentar al interruptor termomagnético. Recuerden que según la clase anterior, al termomagnético que controla el circuito de iluminación se lo alimenta desde un disyuntor. Ya, entonces lo que vamos a hacer simplemente ahora es graficar la entrada principal de la alimentación correspondiente. Recuerden también ustedes que nuestros cables de estos conductores, según la normativa boliviana de electricidad, la NB 77, nos dice que la fase se debe utilizar con conductores de color rojo y el neutro vamos a utilizar en este caso el color azul. Entonces esta es la forma en cómo tenemos que hacer la instalación correspondiente. ¿Ya? En este caso ya tenemos lo que viene a ser por un lado el neutro tenemos por un lado y también tenemos lo que viene a ser la fase. Estas son las entradas principales, pero además tenemos que mencionar que aquí tenemos una entrada de 220 voltios, ¿no? Entonces, esto es algo muy básico que debemos saber. Además, el tipo de corriente, ¿no? Es corriente alterna. Una vez que ya tenemos entonces el termomagnético, lo que corresponde ahora es llevar desde la salida del termomagnético hasta el interruptor. En este caso, la normativa boliviana de electricidad nos dice que el conductor que vamos a llevar al interruptor es de la línea fase. Entonces vamos a utilizar la salida desde el termomagnético hasta nuestro interruptor. Vamos a graficar, entonces conectamos a uno de los pernos del interruptor y la salida de dicho interruptor viene al extremo del socket. En este caso vamos a continuar graficando desde la salida, suponiendo que aquí hemos activado el modo encendido y la tensión sigue su camino y en este caso llega hasta el socket. Si yo voy a accionar el modo encendido del foco, no va a iluminar. ¿Por qué?
porque le falta el neutro. Entonces vamos a conectar en este caso lo que viene a ser el neutro. Entonces, ahí tenemos la salida del neutro. El neutro no tiene que ver nada con el interruptor. ¿Por qué? Porque se va directo al sol. Y como pueden ver, aquí tenemos el diagrama, el esquema básico de una instalación de un interruptor que controla un foco, pero además con su respectivo elemento de protección. ¿Ya? Entonces, si yo quiero adicionar otro foco, simplemente lo que hago es una instalación en paralelo y ya estaría mi instalación en paralelo controlado por el interruptor. Para un buen electricista, lo que corresponde ahora es simplemente hacer mención también al nombre de los componentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que viene a ser el termomagnético, ¿no? El termomagnético. Ese es el termomagnético. Y aquí podemos decir que tenemos el socket. Y aquí tenemos lo que viene a ser nuestro interruptor simple. ¿Ya? Entonces, y lo que queda aquí simplemente ya serían estos serían simplemente los conductores. ¿Ya? Pero básicamente es así como se debe diseñar un esquema eléctrico, o así es la forma como se debe hacer un empalme en el caso de un circuito de iluminación. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Activen su micrófono. Se entiende, profe, se entiende. Más claro que el agua. Sí, profe, se entiende. Todo Perfecto. bien. Perfecto. Bueno, Ya, ahora ya. vamos a pasar entonces a otro circuito. Vamos a utilizar otro circuito. Vamos a borrar esto y continuamos con otro circuito más complejo. Vamos a utilizar otros componentes también, de tal manera que, bueno, vamos a utilizar un socket. Este vamos a cambiar y vamos a utilizar otros componentes también para que vamos a utilizar ahora lo que viene a ser un interruptor doble. Bien, muchas instalaciones tienen lo que son estos interruptores dobles y hay que conocer, ¿no? Entonces también vamos a duplicar esto y vamos a hacer la correspondiente instalación. Bueno, como pueden ver, estamos hablando de circuitos reales. Aquí, de la misma forma, se trata de un circuito de iluminación, pero con un interruptor doble, es decir, cada interruptor va a controlar a un foco. ¿Y cómo sería la instalación correspondiente? Lo propio, vamos a proceder a hacer primeramente la instalación del termomagnético. Y nuestra normativa boliviana de electricidad nos dice que la línea fase es representada a través del conductor de color rojo. Entonces vamos a respetar nuestra normativa boliviana de electricidad. Y también para el color, para el neutro vamos a utilizar lo que viene a ser el color azul. Entonces vamos a hacer la instalación correspondiente. Estamos alimentando al término. Ahora sí, lo que corresponde en este caso, tratándose de un interruptor doble, lo que vamos a hacer es simplemente un puente aquí, interno, ¿sí? Un puente en las dos entradas principales. Y para ello vamos a hacer la siguiente operación. Entonces aquí va a haber un punto. Y aquí hay otro punto. Entonces, lo que vamos a hacer es desde la salida de la fase del interruptor termomagnético, fíjense de que alimentamos a la base.
no me ha hecho bien el cálculo, pero se sobreentiende que esta tensión va a pasar por este interruptor y va a pasar por el otro cuando nosotros así lo manipulemos. Ahora, la salida de este interruptor número 1, ¿dónde va a ir? Justamente va a controlar a un foco. Entonces, controlamos ahí y luego procedemos a realizar el empalme al socket, una vez que aseguramos. Y de la misma forma, cuando salga de aquí, lo que vamos a hacer es, aquí no podemos utilizar esta misma línea. ¿Por qué? Porque este interruptor es solamente para este foco. Entonces, no podemos hacer un puente aquí. Ya, porque es independiente. Entonces, vamos a utilizar el segundo interruptor y de aquí vamos a realizar el cableado correspondiente hasta el... Ahí está. Ahora, para que funcionen los focos, falta el neutro. Si no hay neutro, no van a poder funcionar. En realidad, lo que hicimos hasta el momento es realizar la instalación de la fase. Entonces, lo que vamos a hacer es una instalación de la salida del termomagnético y como pueden ver en este momento ya el primer foco ya estaría alimentado por los dos, digamos por las dos líneas, ¿no? Fase y neutro. Ahora aquí nos falta neutro. En este caso, yo puedo hacer Comparten, ¿no, profe? Sí, puedo hacer un puente desde aquí para no utilizar muchos cables, ¿no es cierto? Directamente puedo hacer un puente, aunque lo puedo bajar de aquí. Sí, vamos a hacer eso justamente. Bajamos de aquí. Recuerden que aquí tiene que haber un cruce de líneas sin conexión, porque de lo contrario daría a entender que hay un contacto y nunca pueden unirse. Dicho esto, entonces vamos a proceder a hacer ese cruce de líneas. Nos está fallando nuestro marcador. Ahí está. Ahora ahí está ya el circuito más específico, ¿no? ¿Qué nos faltaría? Un buen electricista, su trabajo lógicamente no puedo dejarle ahí, no tiene que terminar. Entonces lo que nos faltaría simplemente es quizás especificar que aquí tenemos una fase y eso siempre hay que hacer en todos los diagramas. Perdón, aquí no es fase. Es neutro. Neutro. Y también con azul. Entre más presentable, mucho mejor. Neutro. Y aquí tenemos lo que viene a ser nuestra fase. Y tal vez algo más sería el tema de especificar que hablamos de 220 voltios. Entonces, un buen diagrama, ¿no? Y aquí podemos decir que este es el interruptor. Interruptor 1. Y este podemos decir que es el interruptor 2. Este podemos decir que es el foco 1. Y este viene a ser el foco número 2. Y lo demás simplemente representa a los conductores. Entonces podemos hacer una flechita y decir aquí, estos son simplemente los conductores. Y bueno, aquí también sería importante aclarar, como parte de
las especificaciones, calibres, ¿no? Entonces, ¿qué calibre estaríamos utilizando aquí con relación a la instalación de circuitos de iluminación? ¿Cuál sería el calibre? Active su micrófono. ¿Alguien me puede decir qué calibre de conductor podríamos utilizar para este circuito? 2.5, profe. Correcto, 2.5. 2.5, profe. Muy bien, correcto, jóvenes. Ese es el calibre adecuado. 2.5 milímetros, ese es el calibre. Ahora, según la normativa boliviana de electricidad, este calibre de 2.5 milímetros, anótese bien, solamente se va a utilizar cuando el total de potencia de estos focos no pase a los 3000 watts de potencia. Repito, siempre y cuando no pasen los 3000 watts de potencia. Si ya pasaría la potencia total de 3000 watts de potencia, entonces hay que utilizar otro calibre. Pero ustedes saben que hoy en el día los foquitos, por ejemplo, los ahorradores son de 20 watts, los focos normales, por ejemplo, vienen de 80 watts. Entonces, ¿cuántos focos tendrías que tener, digamos, para llegar a los 3000 watts, ¿no? Entonces, o sea, estamos hablando de 30, 40, 50 focos quizás, pero en una casa normal no existe esa cantidad de focos, pues, ¿no? Siempre 5, 6, 7 focos. Usted imagínese en su casa, ¿cuántos focos calcula? A ver, Mendoza, ¿cuántos focos tiene en su casa? A ver, profe, calculando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a lo mucho unos 9 focos, profe. 9 focos. Supongamos, mire, 9 focos. Supongamos que esos focos son de 100 watts, digamos, máximo. Son 900 watts. Por lo tanto, Claro. por demás, ¿no es cierto? Con 2.5. Zulka, ¿cuántos focos tiene? Profe, ¿Cuántos focos tiene en su casa, más o menos? 5, 6, 7 focos, profe. 7 a lo mucho 8. Por demás, ¿eh? 7 focos. Entonces, no necesita utilizar otro calibre, digamos, con mayor grosor. 2.5 está por demás. ¿Quién más está ¿quién más está en sala? A ver. Eso Solo nomás, los profe. dos estamos. Los Los dos dos nomás, nomás. profe. Muy bien. No hay más. Ya. Muy bien. Los dos valientes. Sí, 2.5. Estos datos son muy importantes que ustedes siempre tomen en cuenta. Entonces, si alguien le dice, hágamelo una instalación de un circuito de iluminación en mi casa, pues lo primero que ustedes se van a fijar a ver cuántos focos ustedes son 5 o 6. Ah, ya, directamente cómprese calibre 2.5 milímetros, a ver, cómprese 20, 30, 40 metros, ¿no? 40 metros de rojo y 40 metros de azul. Eso. ¿Por qué? Porque ustedes están con total seguridad, pero además están basados en lo que dice la normativa. Y cuando ustedes utilizan este tipo de calibre 2.5, que es lo adecuado, que ni siquiera va a llegar a los 1000 watts de potencia, su garantía, ¿cuántos años crees que son? ¿Alguna idea? No, profe, no sabía decirle. Cuando Sí, ustedes, profe. No. sí, cuando ustedes utilizan este calibre adecuado, así como ustedes han mencionado, que son 6 foquitos, 7 foquitos, pónganle 10 focos. Si ustedes han hecho este cálculo y han visto que no va a pasar de los 3000 watts de potencia y han utilizado 2.5 milímetros, significa que eh, significa que estamos hablando de una garantía de unos 20, 30 años como mínimo de garantía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esos cables son de cobre y no se van a dañar. Pero ¿qué tal si hacemos al revés? Resulta que había una discoteca, una sala de eventos y había un foco, y había una cancha, un coliseo, y ahí obviamente ha sobrepasado los 3000 watts de potencia y ustedes han utilizado 2.5 milímetros. Claro que va a funcionar, pero el tiempo de duración no va a ser por mucho tiempo. En algún momento van a sobrecalentar esos conductores y su garantía de ustedes no va a haber garantía y ahí queda mal uno como electricista. Entonces, estos aspectos siempre a tomar en cuenta, estimados jóvenes.
¿Alguna pregunta, alguna duda o se entiende lo que estamos explicando? ¿Se Se entiende, entiende, profe? profe. Se entiende. Correctamente. Vamos por Muy, buen camino. muy bien. Entonces vamos a continuar. Si no hay dudas, entonces vamos a hacer un nuevo ejercicio a manera de reforzar un poco. En este caso vamos a hacer una interacción simple de un toma corriente. Bueno, vamos a necesitar, como siempre, lo primero que vamos a utilizar es siempre un toma corriente, también algo muy importante que los electricistas debemos conocer. Entonces vamos a rápidamente buscar un toma corriente para hacer la instalación correspondiente. Por si acaso el toma corriente hicimos la instalación, ¿se acuerdan? El primer ejercicio que hicimos en el tablero. Entonces creo que ahí no había mucho problema. Pero ahora vamos a adicionar un segundo aspecto que creo que debe ser muy importante también, tomar en cuenta como electricista. ¿Ya? Entonces, todo el mundo conoce este toma corriente, ¿no? Aunque en realidad en la instalación real esa es la posición en la cual se debe instalar. Esa es la posición. ¿Ya? Pero también lo que vamos a hacer en este momento es, vamos a explicar la medición. Para medir si hay tensión o no en una base de enchufe, lo que vamos a necesitar es un multitester. Entonces vamos a rápidamente identificar a nuestro multitester. Y no lo veo aquí, pero sin embargo lo vamos a buscar en nuestra otra carpetita. Tiene que estar, aquí está nuestra herramienta principal, nuestra herramienta digital, ¿no? Entonces, ahí está nuestro tester. Y lo vamos a graficar un poco más grande para que ustedes puedan visualizar mejor y puedan, digamos, ahí está nuestro multitester. Bueno, este multitester la mayoría ya lo conoce. Y lo que vamos a hacer también en este momento para energizar a este elemento de toma corriente, de la misma forma vamos a utilizar. Pero para cuestiones de forma lo vamos a volcar en esta oportunidad para que sea más fácil nuestra conexión. ¿Ya? Entonces, como todo circuito, ya sea de iluminación o sea de toma corriente, siempre debemos utilizar su protección. Y en este caso, la protección es el termomagnético. Entonces, también vamos a utilizar rápidamente un conductor que según nuestra norma boliviana de electricidad es el color rojo para la fase y vamos a utilizar el color azul para identificar lo que viene a ser el neutro. Ya estamos instalando entonces nuestro termomagnético. En otra clase también les voy a enseñar cómo calcular la capacidad de heteromagnético. En esta ocasión solamente estamos haciendo la introducción, la ilustración de cómo es la interacción, pero vamos a preparar un tema para calcular este térmico. No es nomás de poner cualquier térmico tampoco. Entonces, continuamos entonces con el recorrido del cableado. En este momento vamos a proceder a la instalación correspondiente y como sabemos que en la parte posterior están dos pernos donde debemos conectar. Entonces, por un lado ingresa la fase y por el otro lado ingresaría de manera directa lo que viene a ser el neutro. Entonces, en este caso, como pueden ver, no hay que poner interruptores, nada, sino que la corriente llega directo desde el termomagnético. Y ahí tendríamos ya nuestro diagrama, ¿no? De manera física, pero vamos a colocar siempre los nombres correspondientes. No se olviden eso, siempre anotar lo que es la fase. También tenemos lo que viene, siempre me confundo. Perdón. Entonces, vamos a borrar esto. No corresponde a la fase. Esto es la fase está aquí abajo, corresponde al conductor de abajo, que viene a ser la fase. Y el de arriba viene a ser, según la normativa y por el color, viene a ser el neutro. Aquí tenemos
¿Cuánto es la tensión que llega a nuestro termomagnético? Ayúdeme. ¿Vísteme? ¿Cuánto es la tensión que está llegando al termomagnético? 220 voltios, profe. Correcto. Es una 120, tensión, profe. es una tensión monofásica de 220 voltios, pero además es de tipo de corriente alterna. Estos son los De alterna. parámetros que hay que tomar en cuenta. Bueno, ya tenemos entonces lo que viene a ser la instalación al térmico, y del térmico directo al toma corriente. Ya, entonces este toma corriente, del térmico al toma corriente puede estar a 5 metros de distancia, 10 metros, 20 metros, pero este es el recorrido, es el mismo. Ya. Ahora, ¿cómo saber si hay corriente o no? Ustedes seguramente van a venir con su buscapolo y lo van a colocar a uno de estos extremos, donde va la línea rojo de la fase, seguramente tiene que iluminar. Pero si vamos al otro extremo, no va a iluminar nada. ¿Por qué? Porque es el neutro. Entonces ahí estaríamos diciendo que evidentemente llega la tensión. Pero el solo hecho de haber introducido el buscapolo a uno de estos contactos, si ilumina el piloto del buscapolo, ustedes pueden decir hay corriente. Pero ¿qué pasa si alguien trae un cargador de celular y lo enchufa ahí, lo conecta ahí, pero resulta que no hay tensión en ese cargador? Entonces ustedes van a decir, no, pero si con el buscapolo, mire, sí, evidentemente, probablemente el cable del conductor del neutro se haya cortado o no está haciendo buen contacto, entonces no va a haber presencia de los 220 voltios. Solamente va a haber tensión de una fase y no va a haber neutro. Entonces, ¿cómo saber si es que los 220 están presentes aquí en el toma corriente? Justamente vamos a utilizar nuestro multitester analógico para hacer la medición. ¿Y cómo se hace eso? Simplemente nuestro chicotillo, o sea, el multitester tiene dos chicotillos, tiene un negro y tiene un positivo. En la corriente alterna no importa a dónde lo lleves, o sea, como esta corriente alterna no tiene polaridad, entonces el chicotillo negro puede venir a este extremo o puede venir al otro. Pero vamos a graficar mejor, tal como es, ¿no? Los chicotillos del multitester. Entonces, por ejemplo, de aquí de la salida del chicotillo, yo voy a llevar hasta el primer extremo, aquí, digamos, ¿no? Ahí lo voy a introducir, y el positivo, digamos, el chicotillo positivo del tester, ¿no? Quiero decir, entonces voy a agarrar y, bueno, vamos a utilizar también el color rojo, porque el chicotillo del multitester es de color rojo. Entonces vamos a llevar este chicotillo y lo traemos al otro. Fíjense, estamos llevando los dos al toma corriente, y aquí la perilla nosotros debemos regular dónde. Esta es la clave. Nosotros debemos seleccionar todos los números rojos que ustedes ven aquí. Eso es lo que debemos seleccionar, esta parte. Esta es la parte netamente para hacer la medición de corriente alterna. Aquí, por ejemplo, vamos a ir desde arriba hacia abajo. En el primero tenemos, dice 1000. O sea, la perilla nosotros ponemos en dirección a este número 1000. Significa que vamos a medir un voltaje desde 1 hasta 1000 voltios. ¿Ya? ¿Por qué 1000 voltios? Porque la tensión monofásica, que corresponde a la tensión de baja tensión, es hasta 1000 voltios. O kilovoltios también, o que corresponde a un kilovoltio. Pero en la tensión que llega a nuestro domicilio no es pues 1000 voltios, es 220